Hola a todos, bienvenidos a esta sesión. Anteriormente estuvimos trabajando con container y breakpoints. En esta ocasión trabajaremos con el sistema de rejilla de Bootstrap o el grid system. La grid funciona a partir de los containers, por eso es importante haber estudiado cómo funcionan los containers, asimismo los breakpoints. Con Grid System o el sistema de rejillas de Bootstrap utilizaremos una poderosa cuadrícula de Flexbox para poder utilizarla con dispositivos móviles, que eso lo hace responsivo, creando y diseñando de todas las formas y tamaños gracias a un sistema de 12 columnas, 6 niveles responsivos predeterminados, variables y docenas de clases predefinidas. Por aquí podemos encontrar ejemplos en los que podemos hacer una prueba copiando el código. ¿De qué manera funciona esto? Nos comenta que las columnas o el sistema de rejilla admite 6 breakpoints como una respuesta. Estos breakpoints se basan en consultas de medios con anchos mínimos, especificando para la interrupción o para cuando la pantalla llegue a ese punto. Los contenedores, estos contenedores se centran y rellenan horizontalmente el contenido. Las filas son envoltorios para las columnas. Y las columnas son increíblemente flexibles. Tenemos 12 columnas de una plantilla disponible por fila. Esto nos permite crear diferentes combinaciones de elementos que abarcan cualquier número de columnas. Los canales también son responsivos y personalizables. Pasaremos a nuestro entorno de desarrollo para ver algunas formas con las que se puede utilizar el Grid System de Bootstrap. Tengo por aquí una carpeta llamada Bootstrap 5-Grid System para desarrollar con la cuadrícula de Bootstrap. Tenemos por aquí ya la estructura de una página web utilizando la CDN de Bootstrap para poder hacer uso de las clases que éste contiene. Vamos a crear un contenedor genérico con la clase de Container Fluid, que este puede ser el principal, en donde también centraremos el texto y le daremos un color Success. Pasaré el título dentro del contenedor para verificar que hayan cambios. Efectivamente lo hay. El grid de Bootstrap se organiza por filas. Por eso es muy importante organizar todo en fila después de crear el contenedor. Todo debe de ir en formato de fila y posteriormente organizaremos las columnas. Tenemos un primer caso. En este caso vamos a crear columnas sin especificar el tamaño de esta columna, utilizando la clase col. En este caso crearé 3 div con la clase col. En esta primera le colocaré columna 1. Seguido voy a rellenar con el párrafo de lorem. En esta columna, para identificarla, lo haremos con columna 2. Y en esta última columna la identificaremos con columna 3. Podemos ver que se encuentra, y creo que voy a sacar esto del contenedor para que no se confunda. Esto lo voy a eliminar ya que lo tengo como título por aquí. Entonces tenemos por aquí estas 3 columnas y como podemos ver, todas toman el mismo espacio. Sin embargo, solamente vemos que existe un fondo verde. Por esa razón, vamos a colocarle en cada clase un borde. En la columna 1 le colocaremos la clase border y le colocaremos border white.
Asimismo, lo haremos para la clase de la columna 2 y de la columna 3. Ahora ya tenemos algo especificado. Como ven acá, ya tenemos las columnas divididas y tienen el mismo espacio. Pero si nosotros contraemos, verificamos que las columnas no se apilan, solamente se contraen. Aquí hemos creado una fila y solo colocamos la clase col, como tenemos por aquí. Cada columna ocupará exactamente el mismo espacio. Esto es similar a cómo funciona Flexbox, porque Bootstrap utiliza Flexbox. Básicamente, este es el primer caso. Caso 2. Especificando el tamaño de columna. Siempre utilizando un contenedor fluid, en este caso text center, y utilizando un background. En este caso dejaremos un background warning. Organizaremos todo en filas. Con la clase row tendremos dos filas con estas clases. Y ahora que creamos las filas, vamos a dividir las columnas dependiendo del contexto de lo que necesitemos. El grid de Bootstrap está formado por 12 columnas, como anteriormente lo habíamos verificado. En este caso, en la primera fila la dividiré con 3 columnas. Todos estos div tienen la clase columna con el prefijo col, en el que de la misma manera haré primeramente border y escribiré border white. Ahora, en esta primera columna la dejaré simplemente con col para que ésta me tome todo el espacio necesario dentro de la fila. A esta le agregaré col-4 para que me tome 4 columnas de las 12 que nosotros tenemos con Bootstrap. Al final, esta necesito que tome 12 columnas y le colocaré 12 de 12 columnas. Verifiquemos. Como podemos ver, aquí dice todo lo necesario dentro de la fila. Sin embargo, vemos que este está tomando 4 de 12 columnas. Quiere decir que el resto de columnas las toma este. Si nosotros le identificamos con 6, este va a tomar la mitad. Ahí dice, colocamos 6 de 12. Este está tomando 6 y esta sigue tomando el resto. Como podemos ver, aquí esta siempre toma todas las columnas que resten de lo que estamos especificando. Ahora en la segunda fila, solamente tendré 2 div. El primer div solamente tendrá la clase col, siempre va a tener bordes. Y el segundo div solamente tendrá 2 columnas de las 12. Entonces, este primer div tomará lo necesario dentro de la fila y este tomará solamente 2 columnas de 12, lo que tenemos aquí. Ahora si contraemos estos div, no se van a apilar, aún reduciendo el espacio de la página, como podemos ver. Estos no se están apilando, solamente están siendo flexibles. Las columnas que hemos colocado col 12 quiere decir que tomarán 12 columnas completas del grid system de Bootstrap.
y tomando en cuenta que si toma 12 de 12, por lo tanto, quedará debajo de la columna que tengamos aquí, en este caso esta. Podríamos hacer una modificación, colocando en esta que tiene 12 de 12, el número 3 para que tome 3 columnas de 12. Y como podemos ver, ahora sí tenemos estas columnas que me tomó 3, me tomó 4 y esta de aquí me tomó el resto. Pero estas siguen sin apilarse porque no hemos definido el breakpoints para que éstas se apilen cuando se esté haciendo la adaptabilidad. El caso 3 es cuando le especificamos cuándo se van a apilar las columnas. Es decir, aquí comenzaremos utilizando los breakpoints. Siempre tenemos un container fluid, luego utilizamos las dos filas que tenemos aquí con la misma estructura del ejemplo anterior. Estas dos filas. En esta fila vamos a especificar los div. Primero, crearé un div con la clase call y a este le voy a especificar el número 8, lo que quiere decir que utilizaremos 8 columnas de 12 con este div. El segundo lo haremos especificándole 4 columnas de 12. Además de eso, le podemos indicar cuándo se tienen que apilar las columnas. En este caso, utilizaremos SM y el prefijo SM tiene que ir antes del número de columnas que nosotros queramos utilizar. Y esta clase viene de small, para pantallas pequeñas. Estos son los breakpoints que utilizan los tamaños predeterminados de Bootstrap. En el video anterior les expliqué cada uno de los breakpoints disponibles de Bootstrap, asimismo las clases para hacer uso de este. De igual forma, agregaré bordes y cambiaré el fondo de este caso a info. A este le colocaré de nombre, dentro del div, call sm-8 y dentro de este, call sm-4 para identificarlos. Y los tenemos así. Verificaremos ahora inspeccionando el elemento. ¿En qué momento estos se van a apilar? Cuando ya nosotros hayamos obtenido el tamaño de pantalla pequeña. Por eso estamos utilizando la clase small. Agregaremos los demás. En este yo tendré 3 div que utilizarán la clase call-sm. Como pueden ver, los 3 div tendrán la misma clase, call-sm, pero también les he agregado el color blanco en los bordes. Entonces, continuando, quiere decir que cuando el tamaño de la pantalla llegue al breakpoint small, estas se van a apilar, dándonos una mejor vista de adaptabilidad. Como pueden ver, están toditas apiladas. Cuando llegamos a la pantalla del tamaño especificado, estos se apilan aunque le hayamos colocado el tamaño 8 en este caso y el tamaño 4 en este otro caso. En el caso de las que solamente tenemos call-sm, en esta segunda fila, esta que tenemos aquí no le indicamos el tamaño. Y esto nos dice que cada div utilizará 1/3 de todas las columnas de la grid de Bootstrap, únicamente colocando el prefijo sm para que cuando llegue a las pantallas small o al breakpoint de pantallas small se puedan apilar. Aquí están utilizando la misma parte ambas, 1/3 de todas las columnas.
Y aquí estas están utilizando 8 columnas y este está utilizando 4, lo que hace un total de 12 columnas. Sin embargo, podemos hacer una pequeña modificación utilizando MD para el breakpoint medio. Y en este caso los divs se van a apilar cuando lleguemos a los breakpoints de pantallas medianas. Solamente a los que identificamos con MD. Aquí le voy a cambiar para que lo podamos identificar bien. Y en este caso, los divs se van a apilar cuando lleguemos al breakpoints de pantallas medianas. Y así es como nosotros podemos combinar todo esto para darle una buena adaptabilidad a nuestros sitios y páginas web. Les recomiendo que para entender un poco más de los breakpoints, verifiquen mi video anterior en donde explico más de estos. Por ahora hemos llegado al final de este video. Si les he ayudado en el contenido, compártanlo, denle like y suscríbanse para más. Hasta pronto.